Y un poco respecto a los mercados también en España, están sacando pecho mucho de que el IBEX está recuperando niveles de 2008. ¿Cómo Ujú. has visto esto también? Bueno, en general las bolsas europeas han subido Ujú. desde el año 2022 de una manera considerable. Quiero decir, Ujú. aunque solemos pensar que el caso de Estados Unidos, de la bolsa estadounidense, es un caso de éxito rotundo frente a Europa, desde 2022, si quitamos Nvidia, la bolsa europea ha subido más que la estadounidense. Ujú. Es decir, que es un fenómeno en gran medida explicado por Nvidia. Que, a ver, Nvidia es fruto del ecosistema empresarial estadounidense, por Ujú. tanto, no hay que quitarlo, pero sí es un efecto muy distorsionador sobre las métricas que, claro, si Europa tuviese una Nvidia, pues Ya. sería muchísimo mejor aún la bolsa, ¿no? Entonces, en general, las bolsas europeas han aumentado, han estado mucho tiempo muy por detrás de la estadounidense y ahora como que se están poniendo a ese nivel, ¿no? O están recuperando terreno perdido. Ujú. Y ahí no es una excepción la bolsa española. Ahora, hay que entender que el negocio que hace el IBEX no es un negocio que se haga exclusivamente dentro de España, también lo hace fuera de España. Entonces, si la economía española, en cuanto a volumen, está aumentando, los ingresos dentro de España Ya. de estas empresas en volumen también están aumentando. Y además, en la medida en que conquistes mercados Ujú. exteriores, tu volumen de ingresos también. Entonces, bueno, no es algo especialmente sorprendente que las Ujú. bolsas europeas, incluyendo la española, lo hayan hecho bien durante los últimos años. ¿Qué crees que puede hacer el gobierno dentro de lo que esté encima de la mesa hacer para que este crecimiento que estamos viendo al menos en los números se traslade en calidad de vida a la gente? Bueno, hay un tema muy claro y muy evidente, no es el único, pero sí es el caso más flagrante, que es el problema de la vivienda, que está Ujú. muy relacionado con esto que estamos diciendo. Claro, si tú metes, y digo metes porque en parte es un proceso políticamente inducido, es decir, el gobierno para solucionar el problema de las pensiones, su estrategia consiste en que entren 7, 8, 10 millones de personas durante los próximos 15 años. Por tanto, claro, es el gobierno el que está de alguna manera azuzando Ya. que eso suceda. Claro, si tú metes 400.000, 500.000 personas al año o 300.000, me da igual, dependerá del año, y no permites que se construyan nuevas viviendas, vas a tener un problema habitacional, un problema Ujú. de vivienda muy serio. Porque además esas personas ni siquiera se reparten de manera más o menos homogénea entre la geografía española, sino que se Ya. concentran en ciertos puntos. Entonces, si ahí no se construye y cada vez tienes más gente que en algún sitio tiene que Ujú. residir, los precios van a estallar. Se habla mucho, sobre todo desde el entorno, pues no sé, de Podemos, Ujú. etcétera. La demanda extranjera de grandes fondos de vivienda está impulsando al alza el precio, que desde luego el porcentaje de vivienda comprada por extranjeros ha Ya. aumentado, pero el gran elefante en la habitación que estos partidos no están mencionando y que tiene un efecto muchísimo Sí, más sí. claro sobre el precio es la demanda de extranjeros residentes en Ya. España, de gente que se viene a vivir aquí, a trabajar aquí y que quiere alquilar o comprar una vivienda, lógicamente, porque necesita vivir en algún lado. Y si no se construye, ya digo, Ya. pues eso impulsa al alza los precios. Ese es uno de los efectos indeseables que está teniendo el crecimiento económico basado en la Ujú. inmigración, que tiene uno de los efectos colaterales económicos perversos que está teniendo como consecuencia Ya. de la restricción de la oferta, es la elevación de los precios y eso, de alguna manera, afecta de una manera muy, muy profunda a las finanzas personales y a la Ujú. calidad de vida de cualquier español y especialmente de los españoles jóvenes que no tengan Ya. vivienda, porque si tú tienes un salario más o menos estancado o incluso decreciente, ¿no? Los salarios de los jóvenes son más bajos hoy que hace 10, 15 años. Si tienes un salario en términos reales estancado o decreciente, pero es que además una de tus principales adquisiciones o una de las principales Ujú. partidas de tu gasto, que es el gasto en vivienda, que además es un gasto fundamental para que de alguna manera podamos hablar de Ujú. emancipación y por tanto de entrada en la vida adulta y una vida Ujú. responsable con entorno familiar, estructurado, etcétera. Claro, ese gasto se te dispara hasta volverlo del todo inasequible para Ujú. las finanzas promedio de un joven, en el sentido de no puedo comprar, vale, pero es que tampoco puedo Ya. alquilar un piso en solitario y ya tengo que alquilar una habitación dentro de un piso, pues eso genera un estrés. Ya. Yo diría no solo incluso en el corto plazo, sino en la planificación de proyecto de vida de largo plazo de muchísima gente que no ve un horizonte claro de cuándo empezaré a vivir la vida como me corresponde vivirla, que desde luego genera mucho daño. Entonces, decías, ¿qué puede hacer el gobierno aquí? Pues dejar de poner palos en la rueda Ujú. para posibilitar la construcción de vivienda. O incluso, aunque ahí nos meteríamos en otro tema,
Claro, tenemos un gobierno, es que esta es una lógica un poco extraña, ¿no? Tenemos un gobierno socialdemócrata, un gobierno que dice que se preocupa por ayudar a los más desfavorecidos y que va a priorizar en términos regulatorios y presupuestarios aquellas políticas públicas que mejoren la calidad de vida de los más desfavorecidos. Un grupo que clarísimamente está muy desfavorecido ahora mismo es la juventud, sobre todo en relación con la vivienda. Bueno, usando esa lógica, deberíamos estar viendo que el gobierno, que tiene más recursos de los que ha tenido nunca, está destinando cantidades ingentes de dinero a construir vivienda pública. ¿Por qué? Porque encaja con su filosofía y su ideología político-económica. ¿Qué está haciendo en cambio? Nada. O sea, no está construyendo, el propio gobierno no está facilitando la construcción de nada, de ningún bloque de vivienda. Es decir, nos prometieron 200.000, 300.000 viviendas, de eso no sabemos nada, y en cambio lo que sí está lanzando son fuegos de artificio para manipular a la población, como por ejemplo, vamos a dar 30.000 euros a cada joven para que pueda comprar una vivienda en régimen de alquiler con opción a compra. Sí, pero es que estamos hablando, cuando uno lee la letra pequeña, viviendas en alquiler con opción a compra, que sean viviendas protegidas. ¿Cuántas viviendas protegidas en ese régimen se promovieron en España en los últimos 2 años? 33. 33 en 2 años. Es decir, vamos a dar 1 millón de euros en 2 años para ayudar a los jóvenes a entrar a una vivienda. A ver, eso es una burla, es un desprecio muy claro hacia un problema muy grave de los jóvenes, desviando, por tanto, la cuestión. En lugar de construir mucho, pongo parches para parecer que hago, pero no resuelvo el problema de fondo. Y mientras, sigo impulsando la inmigración, que insisto, no es otro debate si hay que impulsarla o no, pero desde luego lo que es suicida es, al menos en materia de vivienda, es impulsarla sin construir, porque entonces vas a agravar la crisis habitacional. Y esa, o sea, solucionar la papeleta de la construcción de vivienda en España, posibilitando mucha más construcción y mucho más barata, hablaríamos también de impuestos sobre la vivienda, que alrededor del 20-25% del precio de la vivienda se explica por impuestos. Claro, el gobierno recauda 50.000 millones al año, pues no tiene gobierno y administraciones territoriales no tienen un interés muy directo en abaratar eso, ¿no? Entonces, bueno, construir más y construir más barato. Y eso te permite accesibilidad más amplia a vivienda y digámoslo así, un incremento del salario real efectivo en términos de compra y de acceso a bienes primarios como la vivienda, que sería brutal para muchos jóvenes. Yo creo que también hay un problema de clientelismo en el cual si tú te pones a construir, al final, en la práctica, una vez que está construido, es como, vale, la gente ya tiene el piso, lo consigue, pero no lo percibe como que ese piso se le he dado yo. Es como, vale, es mi piso y ya está. Pero en cambio la ayuda sí que la perciben como, dependo de ti, y también de otra manera es una medida también cortoplacista que no se beneficia el siguiente, porque si tú te pones a construir, igual terminas de construir en 2 años y están pensando en, hostia, es que se van a beneficiar de terminar la obra que he empezado yo y yo no voy a sacar rédito político. En cambio, con la ayuda es electoralismo inmediato prácticamente. Sí, esto último podría haber algo de eso. Es decir, nuestras élites políticas por el juego electoral son tremendamente cortoplacistas y un problema como el de la vivienda, que a lo mejor, o sea, no lo vas a solucionar en 1 año, lo tienes que solucionar en 6, 7, 8, 10 años. Pues claro, ¿para qué vas a planificar a 10 años vista cuando no es tu horizonte electoral? Pero en lo otro, es verdad que tener una vivienda te convierte en propietario y eso es algo que en principio a la izquierda no le interesa. O sea, más allá de si eres de izquierda más o menos radical, sí hay una visión negativa de la propiedad y de que la gente se adhiera y se identifique mucho con la propiedad, porque de alguna manera, claro, un país de propietarios es un país menos conducente a admitirte impuestos muy altos, que graben esa propiedad, que perjudiquen esa propiedad. Es un país que está más alineado con medidas de mercado que incrementen el valor de la propiedad, etc. ¿no? Pero aún siendo así, un programa socialista o socialdemócrata, me da igual, de construcción de vivienda pública para alquiler, sí te permite que los inquilinos que viven en ese parque público de viviendas identifiquen que están viviendo ahí y pagando bajos alquileres gracias a que el Estado... Entonces, eso se podría hacer y de hecho hay países europeos que lo hacen y que tiene lógica desde el punto de vista de construcción estatal y de redes clientelares de, bueno, es que esta población no es propietaria y... no vamos a privatizar esto porque se quedarían en la calle o los echarían o les subirían el alquiler, con lo cual generas adhesiones hacia el Estado. Pero aquí, bueno, quizá porque la mentalidad española ha sido afortunadamente muy propietaria de cara a la vivienda, no se ha desarrollado todo eso, pero ahora que existe una ventana de oportunidad para desarrollarlo desde un punto de vista ideológico, de oye, hace falta vivienda, metamos la cuña de la vivienda pública y empecemos a generar redes clientelares de dependientes de la vivienda pública, no se está haciendo. ¿Por qué no se está haciendo? Creo que hay un motivo
aún más importante que los que hemos mencionado, que es el presupuesto. Es verdad que tenemos mucho presupuesto, pero ese presupuesto cada vez está yendo más a pensiones. Entonces, si tú destinas recursos a alimentar el sistema de pensiones, no puedes destinar recursos a todo lo demás. Entonces, ya no es solo que haya partidas que se recorten para ir a pensiones, es que partidas que deberías incrementar desde la lógica más básica de observar qué pasa con la población, no lo estás haciendo. Entonces, si el sistema de pensiones te fagocita todo, pues todo lo demás queda desatendido.